amados hermanos, amigos que nos sintonizan también en este día a través de las redes sociales. Le damos una calurosa bienvenida en este día que hizo el Señor. Hoy vamos a culminar lo que habíamos comenzado domingo. Cada domingo, tenemos ya varios domingos, cada domingo comenzando desde la iglesia de Éfeso y transcurriendo a la demás iglesia. Y hoy vamos a terminar con la última carta a la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La última carta a la Odisea. Y dicho sea de paso, esta iglesia, a diferencia de las demás iglesias, no hay ninguna palabra de reconocimiento, de trabajo, de labor, de fe, de genuinidad en ella. Solamente hay reprensión para esta iglesia y lo vamos a ver. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos al libro de Apocalipsis. En el capítulo 3 estaremos leyendo desde el versículo 14 hasta el 22. Una vez más, Apocalipsis capítulo 3, 14 al 22, así dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré a comer, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor y Padre amado, gracias por tu palabra. Por favor, Señor, dirígenos en este cometido. Estamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo arroje luz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Bueno, de todas las iglesias, la Odisea no recibe ningún tipo de halago como las otras iglesias. Es cierto que había iglesias que habían perdido su primer amor, pero el trabajo de ellos era arduo. Había servicio y había todo lo demás. Había iglesias que estaban muertas espiritualmente, pero habían algunos dentro de esa congregación que no habían manchado su ropa, sus vestiduras. Hay otros que el Señor le llama la atención, pero también reconoce el arduo trabajo y la labor que realizan. Estamos hablando de iglesias, esas iglesias de Asia Menor. Y aquí llegamos a la Odisea. Fue fundada por Antíoco II. ¿Se acuerdan? El imperio griego se divide, y no quiero extenderme mucho, se divide el imperio griego entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Cuando muere Alejandro el Grande, y los Ptolomeos van a Egipto y otros van a Siria. Bueno, Antíoco es de la descendencia de los Seleucidas. Y él es el que funda
esta ciudad y le pone el nombre de su mujer. Estaba situada en importantes carreteras. En este tiempo Roma había construido y ella estaba en ese trayecto de carretera, lo que la hacía muy importante para el comercio. Pero había algo, tenía un issue, y era que no disponía de agua potable. La agua potable tenía que venir a través de las tuberías, tanto de Herápolis o de Colosas, que eran ciudades que estaban circundantes entre 10 y 15 kilómetros de ella. Y tenía la peculiaridad que de Herápolis el agua venía caliente, pero súper caliente, porque eran aguas termales. Y de Colosas venían frescas, pero sumamente frescas, porque eran de manantiales. Entonces, cuando esas aguas se juntaban, se mezclaban, la fría con la caliente, daba un tipo de agua que tibia. Entonces eso pasaba y el agua llegaba tibia a la ciudad. Y ellos tenían que traerla por lo menos eran 10 kilómetros. Había una escuela, ellos tenían una escuela de medicina que era muy famosa por el corilio para los ojos. Tenían como un tipo de bálsamo para los ojos. ¿Qué pasaba con los ojos? La gente que venía en el camino, en el desierto, no es como ahora que tú vienes cerrado en tu carro con aire acondicionado, tus gafas, y no hay polvo. No, ellos tenían que caminar. Y el polvo le entraba en los ojos, había una resequedad en la vista, y se ponían rojizos y nublados por el polvo. Entonces ese corilio en los ojos hacía que la vista se aclarara. Era un bálsamo para que la gente pudiera. Yo no creo que tuviera un componente que pudiera sanar el ojo de alguna enfermedad, pero podía mejorar la vista en esa situación y tener la vista, porque si tú estás constantemente con los ojos llenos de polvo y rojos y te los te le pones los dedos y comienzas a presionar, en un momento determinado eso va a hacer un daño permanente en tus pupilas. Entonces lo que hacía esto era que sanaba ese ardor, ese enrojecimiento y esa resequedad del ojo, hacía el corilio, y era muy famoso por ello. Otra de las cosas es que era un centro financiero, era el centro financiero de la época. Había bancos ahí que recibían dinero y prestaban dinero. Estaban muy adelantados para su tiempo. Eran tan ricos y habían tal opulencia que en el año 61 después de Cristo, un terremoto devastó la ciudad. Y siendo sus ciudadanos ricos, rehusaron cualquier ayuda del gobierno romano que trató de ayudarlos. Dijeron, no necesitamos ayuda, tenemos lo que necesitamos. Por eso dice aquí, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad. Y Tácito, escritor romano, lo dice de esta manera. Dice en su obra, una de las más famosas ciudades de Asia, la Odisea, fue arrasada ese mismo año por un terremoto y se recuperó por sus propios medios sin ninguna ayuda nuestra. Esa gente tenían también ellos, confeccionaban vestimenta a través del tintado de las telas. Tenían una industria textil, si quiere llamarlo así, en donde fabricaban vestimentas teñidas. Eran ricos, tenían todo lo que podían necesitar. Y aquí yo puedo ver, en este lugar, en la Odisea, que hay algunos contrastes que el Señor le llama la atención y Él hace algunos contrastes con ellos. Por ejemplo, los tres principales rubros o industrias comerciales de ellos, y también la falta de agua.
por ejemplo, eran lo que abarcaba el mensaje del Señor. Vamos a verlo. Tenían bancos, pero el Señor le dice que eran pobres. Producían vestimenta, pero estaban desnudos. Curaban los ojos, pero estaban ciegos. Y aunque tenían agua, no era ni fría ni caliente, sino tibia. ¿Ven el contraste? Y el Señor toma todo eso y lo pone en su mensaje. Él dice, escribe al ángel, en el versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y 3 títulos se pone aquí, el mismo Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el amén de Dios. Cuando yo encuentro la palabra de Dios, que esta termina en amén, me pongo contento, porque sé que hay un cumplimiento que seguro, hay certeza cuando la palabra, toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Pero hay relatos en la Biblia. Pero cuando la palabra de Dios termina en un amén, hay seguridad en lo que estoy leyendo. Porque amén es así sea, que es verdadero, que hay certeza, que es verdaderamente, hay veracidad, hay dignidad de confianza, hay garantía. Por ejemplo, en Isaías 65, 16 dice, ahí se le llama al Dios, el Dios de la verdad. Pero realmente cuando tú tomas el hebreo y buscas la palabra, lo que dice ahí es el Dios de amén. Y un Dios, si es un Dios de amén, si es un Dios de verdad, si es un Dios como es Dios, que cumple lo que promete y lo que dice, entonces es un Dios verdadero, es absolutamente creíble. Y Él dice que Cristo es el amén de Dios. ¿Por qué Cristo es el amén de Dios? ¿Por qué? Porque en Él se cumplen todas las promesas, pero también todos los juicios. Vendrá un Mesías. Vino el Mesías, el amén de Dios. Ese Mesías juzgará. Ese Mesías sanará. Ese Mesías dará vida. Ese Mesías prometerá. Tendrá esperanza. Ese Mesías traerá paz. Ese Mesías traerá vida eterna. Es el amén de Dios. Y ese Mesías juzgará. Ese es el amén de Dios. Toda credibilidad. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todo lo que Dios prometió en Cristo, amén. Él es el amén de Dios. Hay certeza, seguridad de que Él cumplirá todo lo que Él ha dicho en su palabra. Cristo vendría, vino. Cristo moriría, murió. Cristo resucitaría, resucitó. Cristo vendría otra vez, vendrá. Cristo juzgará, juzgará. Y eso es un sí, amén. Y dice que es el testigo fiel y el verdadero. Me llama la atención. Testigo fiel y verdadero. Usted toma hoy las redes sociales y usted pone una situación específica y usted va a escuchar tantas aseveraciones con relación a ese caso como personas que puedan hablar. Usted pone 100 personas sobre un mismo hecho y todas le van a dar una definición diferente o una óptica diferente. Es más, en un accidente de vehículo, usted llama a varios testigos. No, este le dio a aquel y el otro dice, no, aquel le dio a este. Pero este no. Este es
el testigo que es fiel y es verdadero, porque no juzga de acuerdo a la apariencia, Él juzga de acuerdo al corazón, a lo que Él conoce, a lo íntimo del hombre. Él juzga de acuerdo a lo íntimo de la iglesia de la Odisea. Él juzga lo íntimo de acuerdo a la iglesia bautista, casa de gracia, lo que hay en el corazón, no por vista. Su juicio, su testimonio no es subjetivo, es objetivo, porque el que es un testigo ocular. ¿Saben qué le digo? Jamás nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Él es testigo y puede hablar y puede testificar. Él solo puede testificar. Nadie puede testificar como testifica nuestro Señor, que es el testigo fiel y verdadero. Él conoce lo íntimo del corazón de la iglesia. Cuando él va donde Pilato, Pilato lo interroga. Y él le dice a Pilato que él es rey. Y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y él dice en San Juan 14, ¿qué? 6, muy famoso, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Ahora, si no es por mí. Ahora, un testigo, como yo dije, es alguien que sabe lo que dice. Muy importante. Un testigo es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe, necesariamente. Entonces, no es que él está mirando un accidente de lejos y de manera externa y subjetiva, porque aquel chofer le cayó mejor que este y emite un juicio de acuerdo acorde a su subjetividad. No, este es objetivo. Y va a dar un testimonio fiel y un testimonio que es verdadero. Porque él vio. Porque él es honesto. Porque él es el amén de Dios. Porque él es la verdad de Dios. Y él va a dar un testimonio correcto. Y sabe comunicarlo. Lo da con autoridad. Por eso la gente decía, este habla como el que tiene autoridad. Y luego decían, este habla como nadie más habla. ¿Se acuerdan cuando Caifás mandó al principal de sus soldados a buscarlos presos? Dijo, es que nadie habla como este señor. No pudo llevarlo preso. Ese es ese testigo fiel y verdadero. Cristo puede ser el testigo fiel y ser verdadero, porque puede hablar de Dios, porque Él procede de Dios. ¿Quién más puede dar testimonio de la verdad si no es Él? Él. Él es la revelación de Dios. Vamos a verlo de esta manera. Miren, Dios se revela al hombre. ¿De qué manera? A través de la conciencia del hombre. El hombre sabe lo que es bueno y malo. Siempre lo ha sabido. Siempre el hombre cae, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Y hay una conciencia que lo acusa o lo defiende. O ponga a dos niños de 2 años y déle un carrito a los dos niños. Un carrito a los dos niños. Y usted verá que en 5 minutos se están dando galletas, mordiéndose y arañándose por ese carrito. ¿Y quién le dijo a ellos que abofetearse? Bueno, porque eso está en el instinto. Y luego cuando le llama la atención, sabe que actuó mal, porque sabe que lo hizo mal. Entonces tenemos la conciencia como la primera revelación de Dios. Pero también tenemos la naturaleza y todo lo que Dios ha creado como esa revelación general. En todas partes no podemos estar exenta de la revelación natural de Dios, porque donde quiera que vemos, vamos a ver a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Jehová y el universo anuncia las obras de sus manos. Luego hay una revelación especial que es la palabra de Dios. Es su revelación especial para que les conozcamos a Él.
Pero hubo una revelación más grande, que es la revelación de Dios a través de su Hijo. Dios se encarna en Cristo Jesús y viene a ser la revelación más grande, y entonces Él viene como revelación de Dios a ser ese testigo fiel y ese testigo verdadero. Dios se encarna para testificar de Dios, hablar de Dios. Por eso Juan dice, y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Cuando Juan veía obrar al Hijo, él veía en la obra del Hijo la obra del Padre. Y en el obrar del Padre, el obrar del Hijo, Él era Dios. Él es Dios. Y su testimonio es fiel y es verdadero. Dios habló a los padres por los profetas en otro tiempo, de muchas formas, y habló a través de los profetas, pero en estos postreros días nos habla a través de el Hijo, a través de Cristo Jesús. Y si quieres, quítale el artículo, porque en hebreo no está el artículo Él, sino a través de Hijo nos habla Él, de la vida de Cristo Jesús. Vuelve y dice como otro título, Él es el principio de la creación de Dios. Él es el principio. Él no solamente es el amén, el testigo fiel y verdadero. Él es el principio de la creación de Dios. Y usted diría, bueno, lógicamente, si yo digo que Cristo es el principio de la creación de Dios, ¿qué está diciendo? Que Cristo es el primer ser creado por Dios. Pero no es eso lo que dice. ¿Entienden? Porque ahí es que entran la gente y dicen, Cristo no es Dios. Porque si es el principio de la creación de Dios, quiere decir que Dios lo creó al primero y luego creó los demás. Y los testigos de Jehová dicen, mira, y te toman esto quiere decir que Cristo no es Dios. Hay un problema, este es el problema. La palabra griega que se utiliza no es protos griega, que significa primero. No, la palabra que se utiliza es acne, que significa principio, arquitecto, creador, iniciador, origen. Eso es lo que significa ahí. Y quiere decir esto. No quiere decir que Cristo es el primer ser creado de Dios. Esto es una herejía. Lo que quiere decir con principio es iniciador, como dije, autor, el que da origen. Mire, en el siglo III hubo un señor llamado Arrio, ¿verdad? Que era un teólogo. Y ese señor decía que Cristo fue un ser creado, y si Cristo era un ser creado, entonces no es Dios. Y eso se llamó la corriente arriana, ¿verdad? Una herejía. El concilio de Nicea se hizo específicamente para eso, porque había un bando que malinterpretaba la palabra de Dios cuando dice que Él era el primogénito de toda creación, o el principio de la creación de Dios, diciendo que Cristo no es Dios. Y había un bando que decía que Cristo es Dios. Y se formó este concilio de Nicea en el 325 para dirimir. Y se juntaron todos los hombres de Dios para dirimir eso. Y este fue el resultado de lo que ellos entendieron. Ese concilio de Nicea en el 325 proclama la plena consubstancialidad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es de la misma sustancia del Padre y de la misma sustancia del Espíritu Santo. Él es consubstancial con el Espíritu Santo y con el Padre. Él es Dios de Dios. Es lo que de la misma esencia, de la misma sustancia. Es nuestro Cristo, es el Dios. Él es creador y arquitecto. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, lo dice de esta manera. Me gusta como lo dice Colosenses. Uno, 15 y 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y si vamos a Juan capítulo 1, versículo 3. Y Juan le da claro a eso. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan dice esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el primogénito en el sentido del primero, no en orden. Primero, segundo, tercero, no. En cuestión de jerarquía, de valor, de altura. Él es el primero porque Él es Dios. Eso es el Señor. Y Él dice esto, le dice esto a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, Él le dice a la iglesia: yo conozco tus obras. Y sé esto, iglesia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Yo sé, iglesia, lo que hay en tu vida. Conozco tu vida. Conozco tu corazón. Sé tus obras. Miren, hermanos, cuando leíamos la carta, dice que el Señor nos escudriña con ojos de fuego. Y que nosotros quedamos desnudos delante de Él. Y yo quisiera ocultar y usted quisiera ocultar alguna cosa de Él. Pero Él ve nuestra vida ahí. Ve lo que hacemos en secreto. Ve lo que pensamos. Ve lo que vivimos. No hay nada. Y Él dice: yo conozco tu vida. Allí había dos corrientes de agua, como dije. Una bajaba de Colosa, de los manantiales fríos, y otra de Herápolis, de las fuentes termales calientes. Y se juntaba en la tubería y llegaba tibia. Y no era muy aprovechable esa agua. Es lo mismo que el Señor está diciendo aquí. Él está diciendo, como esas aguas, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá me rechazaras abiertamente. Ojalá fuera frío. Ojalá que dijera que no hay Dios. Ojalá que dijera que no crees en mí. Y eso dice el Señor aquí. O que fueras un hermano ferviente en la fe. No pueda, no hay un término intermedio en el Señor. El que no es conmigo, en contra de mí es. O tú eres frío, no eres nada. O eres caliente, ferviente, verdadero, genuino, de valor espiritual, que hace la voluntad de Dios, que vive la vida de Cristo y permito que el Espíritu Santo viva la vida de Cristo en ti. Ese es el que es caliente. Y el Señor está diciendo: mira, el agua fría es buena para beber. Es buena. El agua caliente sirve para muchas cosas más. Para cocinar, para bañarse. No sé. Y Él le está diciendo a ellos: ojalá ustedes me rechazaran o fueran fervientes en la fe. Y el Señor reprueba de ellos que su tibieza. Y le dice: te vomitaré de mi boca. Lea conmigo el 16. Apocalipsis 3:16. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. ¿Alguna vez usted ha tratado de tomar agua tibia? ¿Alguna vez le ha quedado una botella de agua tibia en el carro y usted tiene sed y cuando la tira? Porque no hay forma de pasarla. No hay forma de pasar el agua tibia. No la hay. Ni los alimentos tibios tampoco. Un sancocho, por ejemplo. Tú no lo puedes comer tibio, tiene que ser caliente. Un helado, tú no lo puedes comer tibio, tiene que ser frío. Porque hay cosas que son frías y hay cosas que tienen que ser calientes. No hay cristianos calientes y cristianos carnales. No, hay personas que no son cristianas y hay personas que son cristianos. Y por ende son calientes y por ende son espirituales. No hay un término medio. Y el Señor le está diciendo aquí, literalmente, estoy a punto de escupirte de mi boca. Lo tiene ahí. Y no hay forma de que el Señor lo trague. Porque le da náuseas. Es nauseabundo. Produce eso. Y no puede tragarlo y está a punto de vomitarlo de la boca. Mire, le voy a decir esto. Hay más esperanza para el frío que se sabe que no es, que para el tibio hipócrita que es orgulloso y se cree que es. ¿Entienden? Hay más esperanza para aquel que reniega de Cristo, que no quiere a Cristo, que rechaza a Cristo, que sabe que no es cristiano, que para aquel que cree que sí es y vive una vida engañado de hipocresía y de mentira y vive una vida de indiferencia y de tibieza espiritual, que va al templo, que se congrega, que diezma, que ofrenda, que participa en la obra del Señor, pero de manera indiferente, es tibio. Y el Señor está a punto de vomitarlo de la boca. Miren, vamos a ver a Pablo. Pablo rechazaba el cristianismo. Pablo yo lo puedo llamar frío. Él rechazaba el cristianismo. Él decía, yo soy fariseo, soy de tal tribu, de Benjamín, circuncidado al 8º día, conocedor de la ley, seguidor de la ley. Pero él dice que él actuaba mal en una buena conciencia. Él creía que lo que estaba haciendo era bien. Y él creía que el cristianismo era una basura. Hasta que se encuentra con Jesús. Y la respuesta de él cuando Jesús se encuentra y cae al piso, él le dice, ¿quién tú eres? Y Jesús se reconoce, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y viene y le dice, Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa fue la respuesta de él. Ahora, hubo otro, para que vean de la frialdad a la tibieza. Uno que se llamaba Agripa, ¿lo han escuchado? Y Pablo le predicó, ¿y qué le dijo a Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. Y hay personas que están casi persuadidas a ser cristianos y están dentro de la congregación y viven como cristianos, pero son tibios, son indiferentes a la palabra del Señor y diferente a todo. No lo mueve nada. Se siente que están bien. Viven una vida rutinaria. Todo. Mire, y de todas las actitudes que hay dentro del cristianismo, la más difícil de cambiar es la indiferencia. Porque hay un problema, y es que tú crees que tú eres. Tú crees que eres espiritual y has entrado en un
en un, vamos a decir, círculo vicioso de hacer cosas, decir cosas, expresar cosas como si fueras cristiano. Un lenguaje ya escuchado, palabras de la Biblia repetidas y algunas cosas que tú haces que hacen parecer, pero no eres. Porque el cristiano no es indiferente a las cosas de Dios. El cristiano llora por el pecado. El cristiano se arrepiente cuando ha desobedecido a Dios. Cambia su mentalidad. Entiende cuando está mal. Sabe que no es autosuficiente, que depende de Dios, depende de la suministración del Espíritu Santo, depende de la unidad de vida que hay en Cristo Jesús, como ese pámpano que está pegado a la vid y que la vida de la vid corre a través de esos pámpanos para que den el fruto en su tiempo. El que debe dar. Pero es difícil de cambiar. Hemos rebajado el cristianismo a una mera percepción. ¿Saben qué es lo que es la percepción? Hay gente que le gusta más la percepción de la verdad que la verdad misma. Se lo voy a explicar. Andar con la Biblia, ir a la iglesia y declararte como cristiano no es la verdad. Es parte de la verdad, pero eso es percepción. Y todo el que me ve a mí y yo digo soy pastor y le doy una tarjetita, dice este es cristiano. Y me vendo como eso. Y nos vendemos como eso, y eso es percepción. Y es de lo que se vive hoy, de la percepción. Por ejemplo, los comicios que se celebraron en Venezuela, se paran delante de la gente y dicen, dice un señor apellido Amoroso, bueno, ganó con un 51%. La gente sabe que eso es mentira. No importa cómo lo quieran acomodar o quien lo quiera decir o si lo llevan a la Suprema Corte de Venezuela o no sé qué. Todo el mundo sabe que eso es una mentira. Todos lo saben. Y no importa cómo lo rellenen. Y es lo mismo aquí. Puedes aparentar, lo puedes maquillar, lo puedes lustrar, lo puedes vestir, pero al final sale lo que eres. Tu vida sale ahí. Porque esto hoy día es pura apariencia. Es la percepción de la realidad. Y lo que el Dios busca es la realidad misma de las cosas. No externo, sino interno. Y entonces lo de afuera vendrá por lo de adentro. No es viceversa. Apariencia. Las redes sociales. Y nos hemos apegado tanto a la apariencia que estamos como las redes sociales. Usted va a las redes sociales y entra a Facebook. ¿Qué quiere la gente que se vea de ti en Facebook? ¿Qué quiere? Tu imagen. Y tú escribes ahí desde lo que desayunas hasta lo que cenas, y si te bañas, y si trabajas, y si te pagaron más, y si trabajas, todo. Y hace un Photoshop de ti. Si eres gorda o gordo, te pones flaco. Si eres flaco, te pones gordito. Si eres alto, pequeñito o pequeño alto. Si eres calvo, te pones cabello. Y si tienes cabello, pues te pones calvo. Y haces un Photoshop para que el otro vea la percepción de lo que tú eres, la parte eterna de lo que tú eres. Y la iglesia ha entrado en eso, en lo que el otro quiere que yo vea de mí. Y aparento y demuestro y le muestro lo que yo quiero.
Ya no es la verdad. Cristo es la verdad, no una verdad. Y engañamos al otro. Y si tengo 50 años, me pongo de 30. Y hago un Photoshop que mira, que ni un artista de cine puede ser así. Yo tenía un compañero de trabajo hace unos años atrás, hondureño, y él conoció una dominicana que vivía en Pensilvania a través de las redes sociales, por Facebook. Y ella le puso una foto ahí, era ella, pero qué mujer más hermosa. Qué mujer más hermosa. Y duraron tiempo tratándose hasta que ella decidió venir a visitar y conocerlo aquí. Tras mucho, no puedo, y insistencia de él, no puedo, hasta que decidió. Y él dice que él fue al aeropuerto y todo el mundo ha llegado, y todo ese vuelo ha llegado, y que él mira a esta mujer gorda, con poco cabello y desalineada ahí, y la mira. Y ella dice que ve a este hombre sin pelo y pequeño. Y tenían 10 minutos mirándose, y no se conocían. Hasta que al fin él, ¿tú quién eres? Fulanita. Ah, sí, somos nosotros. Se contentaron y se juntaron. Está bien. Pero él le mostró a ella lo que él quería que ella viera de él, y viceversa, hermano. Y la iglesia está en eso ahora. Percepción, lo que el otro percibe que tú eres. No, hermano, es lo que Dios sabe de ti, lo que Dios ve de ti, lo que hay en tu corazón verdaderamente. Esto no es apariencia, hermano. Cristianismo es una vida que vive a Cristo. El cristiano o vive a Cristo o no es cristiano. Tan sencillo como esto, hermano. Nos parecemos a él. Dice Barclay, William Barclay, yo lo busqué, ese comentario de él, y creí prudente. Dice aquí: por muy duro que parezca, el sentido de lo que dice aquí, de que eres frío, es una terrible amenaza que el Señor hace. Él dice que es mejor no empezar siquiera el camino del cristianismo o de ser cristiano, que empezarlo y luego desviarse tras un cristianismo convencional y sin sentido. Él dice que es mejor que haya personas que no conozcan al Señor, que diciendo conocerlo, vivan una vida totalmente contraria. Es mejor que se queden fríos hasta tanto realmente conozcan la palabra de Dios, la palabra que transforma, porque a veces emocionalmente somos movidos por una música, por una palabra del predicador, por un compromiso con el que hace el llamado, por un compromiso al que me invita, y vengo y digo, sí creo, y soy frío. ¿Entienden? Es mejor nacer de nuevo, y entonces va a dar los frutos que debes dar. Una de las cosas que tenía esta iglesia era el orgullo, hermano. Miren versículo 17, Apocalipsis 3:17, Ana. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice, ¿Te sabe lo que es decir eso? Era orgullo. Me he enriquecido. Ni siquiera dicen, Dios te doy gracias por lo que tengo. Yo, con mi inteligencia, mi fuerza, mi profesionalidad, mi poder, mi astucia y todo mi esfuerzo me he enriquecido. No. Y de ninguna cosa, miren, no hay, esto es sumamente, ser prepotente y creerse mucho y muy jactancioso, pensar que no necesitamos de nadie ni de nada. Ellos, por un lado, ellos pensaban haber alcanzado su llamado. Ya alcanzamos el llamado más alto. ¿Entendían eso? De ninguna cosa, ya, nada. Pero por el otro lado, sentían que su riqueza era una bendición de Dios.
Ellos creían que habían llegado al tope del evangelio, que ya no había lugar para progreso ni para crecimiento espiritual. Ya llegamos, estamos en la cúspide y en el tope de lo que puede ser un cristiano. ¿Y cuál es tu seguridad? Bueno, porque somos tan bendecidos, que no necesitamos nada. Lo tenemos todo. Y a mí me gusta como lo dice Pablo. Por favor, Ana, si puedes colocarme ahí lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Pablo. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 y 13. Vamos a esperar que Anita lo encuentre. Filipenses 3, 12 y 13. Vamos a ver quién lo encuentra más rápido. ¿Me ganó? Ok. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui, que también ha sido por Cristo Jesús. Dale, Ayana. Él no había logrado la estatura que él tenía que lograr. No lo había alcanzado, hermano. Y si Pablo no lo había alcanzado, lo alcanzó usted y lo alcancé yo. En esta tierra no lo vamos a alcanzar. No seremos perfectos, pero debemos seguir el blanco. ¿Cuál es el blanco de la meta del cristiano? ¿Cuál es? ¿Cuál debería ser el objetivo del cristiano? ¿Cuál debería ser la estatura de un cristiano? Cristo Jesús. Esa es la meta, ese es el blanco, esa es la aspiración a donde todos debemos llegar. Pero no hemos llegado, y Pablo dice, no he llegado, y yo sigo, y sigo, y sigo hasta poder asir. Poder llegar a lo que fui llamado. Entre tanto dependiera de Pablo, le está diciendo, él iba a ser perfecto. Sabía que no podía, pero iba a tratar de ser perfecto. Versículo 13, por favor, Ana. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que están delante. Lo que está atrás, está atrás. Lo que usted hizo, ya lo hizo. Lo bueno, malo, ya no hay forma de cambiarlo. Pero una cosa sí puede cambiar, el futuro y su presente. Eso puede hacerlo. Seguir hacia la meta. Seguir a Cristo Jesús. Esta iglesia ya pensaba que había llegado al tope, que ya no necesitaba más. Y el Señor le dice, mira lo que el Señor le dice. Vamos otra vez, Ana, Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice, que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice a la iglesia. No importa lo que ella pensara de sí mismo. Un desventurado. Ellos pensaban que eran dichosos. Y tú le dices, no, tú eres un desventurado. Uno sin ventura. Y ellos pensaban otra cosa. Y le dice, ustedes son un miserable. Ahora, la diferencia entre miserable y pobre es abismal. Un pobre come con esfuerzo. El miserable no tiene que comer. Y esos son ellos, miserables. Y le dice entonces, ustedes tienen banco, pero son pobres. Tienen el corilio, pero ustedes son ciegos. Y producen vestimentas, pero están desnudos. Entonces el Señor lo exhorta y con amor le dice en el versículo 18, Ana, por favor, por tanto yo te aconsejo que de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con corilio para que veas. El Señor dice, compra de mí, pero como un que es desventurado.
Uno que es pobre, que es ciego y que anda desnudo puede comprar alguna cosa. ¿Cuál es la forma de comprarla? Yo le voy a decir cuál es la forma de comprarla. A través de la gracia que es en Cristo Jesús. Porque la gracia es un regalo. Y es a través de la gracia de Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús, que nos apoderamos de todas las bendiciones que son de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, porque Él quiso. Porque nos ha dado todo lo que nosotros queremos. No ha escatimado nada. Hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual, no en la tierra, sino en los lugares celestes. Todo lo tenemos. Nos ha provisto todo. Y dice la palabra que en Cristo Jesús estamos completos. No necesitamos nada. En Él, en Cristo Jesús. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿cuál es nuestra riqueza? ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Cuál es? Y si la tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está la riqueza nuestra? ¿En los bancos de la Odisea? ¿Está ahí? ¿Es el oro? ¿O es una vida santa que hace la voluntad de Dios? Que produce los frutos que debe producir. Que realiza la obra que debe realizar. Que su mirada está en los cielos, donde está también ¿qué? Su tesoro. Allá. Ahí es el problema. ¿Qué tenemos y dónde lo tenemos? ¿Qué trabajamos y para qué trabajamos? ¿Qué obramos y para qué obramos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Y de qué habla nuestra boca? ¿Qué es lo que hacemos en nuestras vidas? Esa es la pregunta que el Señor está haciendo. Dice, compra de mí oro. Compra. Es a través de la gracia de Cristo Jesús, como un regalo. Él me da todo por su gracia, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y Él dice, compra oro refinado para que seas rico. Ahora, ¿cuál es el oro refinado? Usted dice, ¿cuál es el oro refinado? Le digo lo que es el oro refinado. Volver a Dios. Volver a esa fe genuina. A esa fe verdadera. A esa fe que puede ser ¿qué? Probada. Y esa fe siendo probada, genuina, verdadera, resulta en alabanza, en gloria, en honra a Dios. En Primera de Pedro 1:7, él lo dice de esta manera. Primera de Pedro 1:7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa fe es como el oro que se somete al fuego y en vez de sucumbir sale airoso, porque es genuina, porque es verdadera. Es la fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Vuélvete a esa fe. Y habla de vestiduras blancas. Compra vestidura blanca para que
Ya me hicieron señas, deben 3 minutitos. Miren, miren esto de esta manera. Había un rey muy opulento, un rey tan opulento y tan rico que él presumía de que tenía los mejores sastres, los mejores gente que confeccionaba y se vestía de los mejores vestidos. Y tenía fama de eso y verdad que lo hacía. Pero llegó tanto su presunción, que metieron en el calabozo a un señor, a un joven, y el joven lo iban a decapitar y él dijo, yo soy el mejor diseñador que hay. Y cuando se llegó a los oídos del rey, él dijo, tú eres diseñador, no solamente diseñador, yo soy el mejor, puedo diseñarte un vestido tan grande, tan hermoso, que la gente caería muerto. No, yo quiero que... Y él comenzó a confeccionar ese vestido. Y él dijo, pero este vestido es invisible, nadie lo va a ver. Y lo confeccionó, invisible. Y qué hermoso. Y él decía el rey, pero yo no veo nada. Dice, ¿no lo ves, rey? Ah, rey, es que tú tienes que tener los ojos para que lo veas. Y el rey, ay, sí, lo veo, qué hermoso. Y el rey se despojó de sus vestidos y se puso ese vestido. Y salió a la calle a mostrar ese vestido, pero estaba desnudo. Era tanta su arrogancia que la gente comenzó a pasearse con su vestido y los súbditos del rey se estaban riendo, no pudieron aguantar la risa. Y el rey llegó un momento que dijo, qué torpe, estoy desnudo, creyendo que estoy vestido con lo mejor, estoy desnudo. Y aprendió la lección. La aprendió. Esto es lo mismo aquí. Compra esa vestidura. No viva de la apariencia. No viva de los ojos externos. No viva de lo que tú quieres que el otro vea de ti. Vive de lo que realmente Dios pide que viva dentro de ti. Porque de un corazón alegre va a hermosear que el rostro. Vestiduras blancas. Revístete de Cristo, hermano. Revístase de Cristo, vístase de Él. Él nos ha imputado que su justicia, no la nuestra. Él me pasa su justicia, la de Él, por su muerte, y nos las imputa a nosotros. Entonces, debemos vivir una vida en santidad, en el poder de Cristo. Y entonces estaremos vestidos de Él. Entonces vestiremos esa vestidura blanca, como dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que andemos, ¿qué? Limpios y sin manchas delante de Él, santos, pulcros y sin mancha nuestra ropa, pero eso es posicionalmente. Entonces debe haber una vida que respalde lo posicional. Dios me ha llamado a mí y me ha puesto la ropa de Cristo, que es blanca y sin mancha. Y yo debo entonces tratar de no ensuciar esa ropa de manera experimental, de manera práctica, viviendo en santidad. Es eso lo que está pidiendo que compremos, hermanos. ¿Se acuerdan de la iglesia de Sardis? 3:4. Aquí mismo, Apocalipsis 3:4. ¿Qué dice? Sardis estaba muerta. Y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, sus vestiduras, y andarán conmigo en vestidura blanca, porque son dignas. Andan en vestidura blanca, porque son fieles. Andan en vestidura blanca, porque aman hacer la voluntad de Dios. Aman a Dios. Y andan en vestidura blanca, porque entienden que ese es el llamado de la iglesia, andar en vestiduras blancas. Esa es la obra. Y luego dice, para terminar, Corilio le dice aquí,
en Apocalipsis 17, 18. Por tanto, te aconsejo que de mí compre 18. Compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio para que veas. Un corilio espiritual, pero es para el corazón, para la limpieza del corazón, para limpiar ese corazón, limpiarlo de adentro, para obtener una verdadera visión espiritual, para que veas la realidad de las cosas, que estás desnudo, que eres pobre, que eres tibio y que Dios está al punto, Cristo está al punto de vomitarte de la boca, hermano. Una visión clara de cómo se relaciona mi vida con Cristo Jesús. Eso necesito yo. Que dependo de Él en mi vida. Una visión clara de cómo actúa el Espíritu Santo en guiar mi vida, en capacitar mi vida, en transformar mi vida a la imagen de Cristo Jesús. Día a día, momento a momento, en mi obediencia, en mi participación, en mi voluntad. Una visión clara de la palabra de Dios para el verdadero conocimiento de Dios y su voluntad en mi vida. Una visión clara, hermano, para ver la panorámica, para ver la realidad, para verme verdaderamente quién soy, quién es el Señor, para ver la gracia de Dios en mi vida. Cuando Isaías va al templo en el capítulo 6 de Isaías, va con muchas pretensiones de que él es el profeta de Dios. Y cuando llega allí muy oriundo, ve en una visión al Cristo sentado en su trono y a ángeles que se proclamaban unos a otros, hablando del que estaba sentado, y decían unos a otros de manera antifonal: Santo, Santo, Santo el que está sentado en el trono, y Santo, Santo, Santo. Y cuando estos ángeles decían Santo, 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 los quiciales del templo se movían. Los objetos inanimados cogían vida, tomaban vida. Y ahí por primera vez en la vida, Isaías pudo entender lo que era la gracia. Entendió que el que estaba sentado en el trono era santo y él no. Entendió que el que estaba sentado en el trono era justo y él no. Y él dijo: ay de mí que estoy muerto. Por primera vez entendió lo que era la gracia de Dios y puso los pies sobre la tierra, porque la gracia de Dios, cuando la entendemos, nos hace poner los pies sobre la tierra y nos damos cuenta que somos desventurados, somos miserables, somos ciegos, somos pobres y andamos desnudos. Y vivimos en esa tibieza, vivimos en una tibieza como si hemos alcanzado el cielo y como si todo lo que tenemos es espiritual. Incline su rostro. Señor y Padre amado, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, te doy gloria y honra por tu palabra. Señor, hay cosas más que se pueden decir. De hecho, he dicho algunas cosas y otras han quedado en el tintero. Pero creo que lo que se ha dicho hoy es tu palabra, Señor. Levanta una iglesia, Señor, que no presuma de serlo, sino que lo sea en realidad. Levanta cristianos no nominales, sino cristianos reales, que vivan a Cristo, experimenten a Cristo y que sean ese testigo fiel y verdadero de Cristo Jesús, y que las personas vean la vida de Cristo en sus vidas. Levanta esa iglesia, Señor. Dirígenos siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.